Adelante, Aníbal Pereira. Ahora Buenas está tardes, ¿cómo conectado. están? Acá estamos, acá estamos. La disculpa del caso porque te conectaste 18:02, pero se atrasó Ernesto Agassi, desenvainó en el medio de la calle, preparó su celular y dijo, acá estamos con Andare. Y arrancamos un poco más tarde, las disculpas. Pero por favor, suele suceder. A veces a nosotros nos tocaba entrar más tarde también. Este, no, y estábamos escuchando atentamente el análisis que hacía el Ah, querido ¿estabas Flaco escuchando? Agassi. Sí, por supuesto. Comparto, comparto en su totalidad las reflexiones este, que se desprenden de las elecciones en Brasil. Nuestro país, por razones obvias, tiene que sacar lecturas importantes de esa elección, de no solo de la elección, sino de cómo se llega a la elección, de los mensajes, de cómo están posicionadas determinadas fuerzas, y que efectivamente la elección fue entre fortalecer la democracia o llegar a formas de gobernar que no podemos acostumbrarnos y que la están instalando culturalmente de muchas maneras, ¿no? Instalar el odio como algo normal, la mentira, la mentira como algo irrelevante, eh, porque ver a un presidente de una nación tan importante como Brasil sin movérsele el moño, hacer afirmaciones que son falsas con respecto a datos de la vida de la gente, estadísticas de empleo, de salario, este, y bueno, y con características diferentes, Agassi lo decía, en los países, no solo de la región, en el mundo, se vienen instalando formatos de gobierno con esa lógica, ¿no? Que no son nuevas en la humanidad. Basta ver el proceso previo a la Segunda Guerra Mundial, ver cómo se instaló el nazismo. Este, son fenómenos que con las características de este siglo y de estos tiempos se, se van instalando, ¿no? Y nunca el odio puede superar o vencer el amor, o a una construcción de una sociedad donde la construcción humana debe ser lo más importante siempre, independientemente de las formas de pensar, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que se definió en Brasil, la construcción de amplias alianzas en función de objetivos comunes, eso es muy importante, objetivos comunes basados en la realidad que vive la gente y no en interpretaciones de la realidad, que muchas veces esas interpretaciones se basan en el odio también. Entonces, bueno, comparto, como te decía, lo que estaban conversando con Agassi de la necesidad de ver cosas que en este caso Brasil no es muy lejano, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, yo vivo en un departamento donde hay parte de Brasil que es como si fuera Uruguay, o sea, la frontera de Chuy. Y los que viven en la frontera no entienden la frontera como cosa separada, sino la frontera como algo que lo une. Por lo tanto, los que vivimos en departamentos de frontera compartimos vivencias Frontera seca, como se con dice. frontera seca con Brasil, exacto. Por eso en la frontera se viven cosas que si no vive ahí no las entiende, ¿no? Y muchas veces se habla de la frontera despectivamente, como nos pasa muchas veces, ¿no? La visión es centralista o la visión es alejada de la idiosincrasia, que se hacen razonamientos ligeros y que no se entiende cómo es la vida en esos lugares que no es mejor ni peor, es diferente, El ¿verdad? baño del Papa. Este, exacto, exacto, es así. Una película que muestra Cosas mucho de la frontera. y la vida de la frontera, y los sentires de la frontera, y cada frontera con Brasil es diferente. No es lo mismo la frontera de Rivera con Brasil que la Yaguarón y de, o Río sea, Branco. Santana, que no tiene nada que ver con la de Chuy. No tiene, tienen cuestiones comunes, pero tienen diferencias de cuestiones que son locales, ¿no? Entonces hay que entenderlo eso. Y la frontera hay que entenderla como tal. Y este país
si tú te pones a mirar históricamente, la frontera nunca fue entendida como tal, recién a partir de 2004, 2005, particularmente con los gobiernos frente amplistas, se empezaron a tomar acciones institucionales, decisiones de gobierno, que interpreten e incorporen la realidad de frontera en la vida de esos territorios, porque efectivamente son diferentes. Porque alguien que vive del otro lado de una avenida, ¿verdad? Para trabajar en Uruguay o viceversa, en Brasil, se le complica la vida porque son dos países diferentes, pero en realidad no viven en dos países diferentes, viven en un territorio único. ¿Cómo se construyen políticas de frontera? Bueno, Europa tiene mucho más avanzado todo eso porque la comunidad económica hace 60 años que se empezó a construir, pero nosotros somos más lentos, nos cuesta. Por ejemplo, como te decía, las 8 medidas más importantes que tengan en cuenta el tema de frontera fueron tomadas en los gobiernos Frente Amplio. Hoy hay lo que tiene que ver con el turismo, porque la frontera también es turismo, y la frontera es donde hay, desde el punto de vista económico, situaciones mucho más complejas en todo el territorio nacional. Hoy la complejidad mayor es con la frontera con la Argentina, donde el consumo ha caído el 14% en algunos departamentos, donde la desocupación está en el 13%, y donde el país sigue porfiadamente sin ver que esa realidad hay que tomar decisiones entendiendo esas cuestiones. Y no se han tomado, y tiene que haber políticas específicas que tengan en cuenta la frontera. Eh, el gobierno nacional elaboró un documento de frontera que desde el punto de vista teórico es fantástico. Lo elaboró hace unos meses, pero no tuvo en cuenta la realidad que vive en la frontera. Fue un documento redactado de las oficinas cómodas de Cancillería. Nosotros en esto del FAT Escucha hemos recorrido toda la frontera y le hemos preguntado a todos los centros comerciales si fueron centros comerciales, y intendentes, y autoridades, e instituciones de todo tipo, y nadie fue consultado. Nadie de los que viven en la realidad fue consultado de cuáles son las medidas que hay que adoptar, y hay proyectos de ley que los legisladores de frontera del partido de coalición los abanican por allá, pero eso necesita la iniciativa del Poder Ejecutivo. Y mientras tanto, bueno, han habido decisiones claras, afirmaciones claras que no va a haber ninguna acción. Y hoy estamos, así como se declaró la emergencia agropecuaria relacionada con que un sector que cuando hay cuestiones climáticas que le afectan, el turismo es un sector que está en una emergencia, el sector turístico. Y el gobierno nacional no ha adoptado una sola acción que tenga en cuenta esa emergencia, que tenga en cuenta cómo competir con los vecinos. Uruguay llegó a recibir 4 millones de turistas. Argentina tiene una diferencia de tipo de cambio muy grande con Uruguay. Esta temporada, que es para muchos departamentos, para muchas personas, la temporada es parte de la posibilidad de mejorar, de tener algún ingreso, de tener, no te estoy hablando solo de trabajadores, pequeños comerciantes, emprendedores, de todo tipo. Y estamos en noviembre, y el gobierno uruguayo no ha adoptado una sola medida, porque tiene que haber medidas que tienen que ver con incentivos económicos, tiene que ser con exoneraciones tributarias, no hay otra forma que de alguna manera pueda generar una reactivación en la economía. Y podrá ser discutible de cualquier forma, pero lo peor es que no haya ninguna decisión. Y esto se desprende también de estos contactos que hemos tenido a lo largo y ancho del país, en departamentos donde el turismo impacta más, donde la economía está resentida, y en la frontera ni hablar. Y entiendo que ante una situación de esta, porque después de la pandemia el sector más golpeado es el turístico, y las medidas que han habido, cualquier medida ayuda, pero las medidas que han habido, que tienen que ver algunas con los consumos de energía y de agua, y otra con lo que tiene que ver con
los aportes del BPS, que obviamente en la situación de emergencia ayuda, pero una situación donde una temporada tiene otro tipo de componente, tiene que haber medidas más de peso, para que efectivamente el turismo pueda competir de otra manera. Por eso hay medidas del IMESI y del combustible diferente en la frontera, ¿no? Por eso en Argentina un 30% y la frontera con Brasil un 24%. Y esas medidas se adoptaron en el 2006-2007, gobierno frente amplista, que el actual gobierno lo siguió aplicando, este, pero que fue adoptada justamente partiendo de la base de escuchar y entender esa realidad. Hoy faltan más medidas, producto de situaciones que es la que referenciamos recién, ¿no? Realidad de los países, tipo de cambio, la pandemia que afectó, este, y bueno, eh, tiene que haber decisiones que entiendan que el sector turístico está en emergencia, está con complejidades. Y cuando están esas complejidades, por eso pongo comparativamente, aunque sean situaciones diferentes, la decisión que se adopta cuando hay emergencia agropecuaria. El Estado mueve la aguja, trata de ayudar a mover la aguja, porque en el caso del turismo, lo que genera el turismo es el 11% del Producto Bruto Interno, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones, el Estado, cuando hay dificultades, tiene que prender el motor para de alguna manera sostener la grieta que ahí se puede abrir. Dicho esto, disculpa que me extendí porque el flaco nos dio pie a seguir hablando de estos temas, del hecho de la elección en Brasil, la región y la frontera y la economía en esos territorios. Estuvimos justamente la semana pasada, el Frente Amplio Te Escucha en el departamento de Rocha, cerrando 2 días, 2 jornadas realmente muy movidas, donde se generaron más de 30 reuniones con organizaciones de todo tipo. eh, Aníbal, traba- sí, a lo mejor para saberlo por ahí, muy en general, si es que cuadra, ¿ha habido alguna pregunta o alguna visualización diferente en cuanto a los hechos que repercutieron sobre el tema de Astesiano y todo el piso cuarto, todo lo demás? ¿Ha habido molestias en donde se han movido? A eso me refiero. sí, hoy es, o sea, en cada lugar que está, así como vas al almacén o vas a la carnicería o a la panadería, los temas que se hablan son los del momento, y en cada pueblo los temas del pueblo, ¿no? Viste el accidente aquel, viste lo que pasó. Es inevitable que los hechos que se generan a través de quien fue jefe de la seguridad del presidente, porque mucha gente lo ve con diferentes connotaciones, ¿no? Que están vinculadas a lo institucional, por más que se ha querido tratar de sacarle el peso que efectivamente el tema tiene, de quitarle trascendencia y querer comentarlo como un chumerío más. Mire lo que le pasó a aquel. La propia sucesión de hechos ha generado que mucha gente se preocupe, porque en realidad, cuando aparece que son citados jerarcas policiales, a la pucha, ¿esto qué es? ¿No? Porque obviamente está relacionado con la seguridad, porque si se le dio pie para tramitar pasaporte, ¿para qué quieren los pasaportes? Un pasaporte, tú te vas a sacar un pasaporte. ¿Y cuánto te sale un pasaporte de urgencia? $100. ¿Quién va a pagar $20.000 un pasaporte? Alguien que con el pasaporte va a hacer algo ilícito. Y si tú, desde la torre ejecutiva, genera actividades ilícitas, está desde el propio gobierno generando actividades que están vinculadas con la delincuencia. Y eso es una señal que la gente de diferentes formas la ve, te la comentan. Porque uno de los temas es hablar de la realidad que se vive en cada uno de los lugares, cómo están viviendo cada institución que nos reunimos, cuáles son los principales problemas. Después de la primera gira, yo ya lo he hablado acá, los temas que están relacionados con la economía, con la vida de la economía hogareña, ¿no? Con el salario,
que no aumenta por encima del costo de vida, con el costo de vida, con el aumento de los precios, con la generación de trabajo, con las inversiones. Esa es la principal preocupación que aparece en el conjunto de la sociedad. En las organizaciones de diferentes formas te plantean la preocupación ahí. El otro, lo que está relacionado también indirectamente con la economía, la inversión del Estado en la política pública. Salud, sobre todo. En el CHUI, la reunión con la Comisión de Usuarios, que es una comisión que están nucleadas 30 ciudadanos de diferentes, que vienen de diferentes lugares, que este, nos relataban las cuestiones que están viviendo con respecto a la salud y están alarmados. Y eso que tiene una explicación contundente. 37% de los recursos del Estado fueron retirados para la compra de medicamentos, entre otros, ¿no? Entonces, y lo otro es la seguridad. Seguridad sigue siendo, sin duda, bueno, la semana que nosotros tuvimos en el Chuy fue noticia, una persona que fue ultimada a 3 balazos en una boca de pasta base, en una boca de droga, y eso está permanentemente desparramado a todos lados. Este año va a ser el año de más muertes violentas seguramente. En octubre superó ampliamente eh, en octubre el cierre del año pasado. Entonces, mucha gente asocia el caso Astesiano con aspectos que preocupan porque si se cuela de alguna manera quienes tienen que estar responsables de la seguridad de la sociedad tienen vinculaciones con este tipo de maniobras delictivas, a la pucha, empieza a haber un descreimiento con elementos objetivos, y ahora hay más información de acuerdo a partir de los mensajes que han sido recuperados. Bueno, hay contactos con policías aparentemente de Rocha, contactos permanentes. Bueno, esperemos que se aclare todo esto, que se identifiquen. Astesiano no es solo el responsable de esto, él era una cara visible, pero hay que ver la madeja hasta dónde llegan. Sí, mientras tanto estamos preparando, yo nací en Chamizo, San José. Sí. A los 4 o 5 años nos vinimos para Canelones, mis viejos, eran peón de tambo. Mire usted, Josefina, no le tenía Sí, esa. estaba mirando por acá. Yo me equivoco, pero capaz que me equivoco posiblemente, corregime. Hay una serie de reuniones, pero no hay Varias. ninguna en Libertad o hay en Libertad y Playa Pascual que no las vi. En Libertad tuvimos en la recorrida anterior, en la Ah, primera gira. Ahora recorremos localidades e que habían quedado para instituciones atrás. que habían quedado, que en la primera recorrida no estuvimos. Y ahí donde aparece la Asociación Nacional de Productores de Leche de San José, estuvimos en Rodríguez con la Asociación Nacional de Productores de Rodríguez, ahora de San José. Y obviamente en un departamento con San José, todo lo que Sí, sí, tiene que ver con la producción, hay una cuenca lechera sumamente importante, San José. tremendamente importante. Y Ahí tenemos van a reuniones. participar, entre otros, jueves 3, es decir, este jueves que viene, la senadora Silvia Nane, Brenta Pereira, Daniel Caggiani, Brenta Livia Leit, Raquel Banchero, acá se repite el nombre, hay algunas comisiones, El viernes se refuerza para Álvaro García, va Daniel viernes 3 y Vesca. 4 de noviembre, Pereira, Álvaro García, sí, sí, Olesker, Romina Burwood, no la conozco, Burgo no la es una conozco. compañera joven, es una compañera joven que está en ámbito de responsabilidad política del Frente Amplio. Ah, mira vos. Sí, hay porque las delegaciones también, lo hemos hablado en otros programas, construir la presencia de quienes van a cada visita del departamento con el equilibrio de edades, de género, de inserción y de conocimiento de determinados temas, legisladores, ¿no? Y por eso en la primera gira salieron
¿Qué en se la espera para visita. qué se espera para esta segunda gira, teniendo ya como ejemplo la primera? Porque ahora estamos en una segunda etapa. Hay lugares, como estás diciendo vos, que ya se fue y estamos en una segunda Sí, etapa. ¿Qué se espera? bueno, se espera seguir teniendo mayores elementos relacionados con las realidades mismas, cuáles son las opiniones del conjunto de las organizaciones y vecinos que nos reunimos en cuanto a cuáles son las realidades, cuáles son las perspectivas, fundamentalmente. Y también en esta segunda visita, lo habíamos conversado, se incorpora en cada jornada el cierre va a ser en San José, este, una actividad con los militantes para intercambiar políticamente de lo que se desprende de esta gira con las organizaciones de todo tipo, para hacer un análisis de la coyuntura y de una mirada a largo plazo, este, y un análisis concreto de cómo nuestra fuerza política aporta a las preocupaciones, dificultades, desvelos, sueños que tiene la sociedad en su conjunto, en la coyuntura y en un futuro cercano. Se van sumando elementos en ese FATA escucha. Yo me imagino que tiene que aparecer por allá arriba de la mesa. Me lo imagino la reforma de la seguridad social que está introduciendo el gobierno en la Cámara. Me imagino que va a estar por allí algunas preguntas. Bueno, justamente a partir de que el Poder Ejecutivo envía el proyecto de ley al Parlamento, ahora hay un proyecto que determina las características de la reforma. Y obviamente a medida que se va profundizando sobre ese proyecto, los diferentes actores y sectores aparecen preocupaciones, porque la financiación que plantea el proyecto está vinculada, no tiene financiación, o sea, está relacionada con que tienen que trabajar más y ganar menos sectores importantes de la sociedad, cambiándole las reglas de juego, que era parte de lo que había anunciado el presidente de la República, de lo que no iba a pasar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, partimos de la base de la necesidad de que tiene que existir una reforma en la seguridad social, pero esta reforma de la seguridad social en realidad va en contra de la grande mayoría de quienes hoy son trabajadores, donde y también hay sectores que ya se han expresado, como el movimiento Un Solo Uruguay, por lo tanto, no solo preocupa a trabajadores, sino también a sectores más amplios, que son trabajadores, pero del lado empresarial, que también plantean sus objeciones a este proyecto. Ahora, si a esto se le suma algunas señales que ha dado el gobierno de que lo que le preocupa más es la celeridad del tratamiento del proyecto en el Parlamento, que la profundidad o los aportes que se le puedan hacer, sobre todo para retirar los aspectos más negativos de esta redacción que ingresó al Senado, bueno, ahí estamos en un problema, ¿no? En un problema de futuro que se aborda sin tener en cuenta, digamos, porque lo primero, plantear que en 40 días se apruebe en el Senado, 40 días y en la fecha que estamos, ¿verdad? Es como que efectivamente quienes plantean eso manejan de una manera muy superficial un aspecto tan profundo como es la seguridad social, ¿no? Compartimos que el proyecto que ingresa a la Cámara no es un proyecto que aborda en su totalidad la seguridad social, sino hay aspectos importantes de la misma que no están contemplados. Este, por lo tanto, si ese es el camino, entendemos que arrancamos mal, ¿no? Y obviamente que eso preocupa. Cualquier ciudadano hoy se las está viendo con dificultades económicas, que ante cualquier consulta, ante quienes manejan los temas de seguridad social, dice, bueno,
Esto apunta a que te jubiles con más años y con un 9% menos. Y bueno, ¿quién puede estar conforme con eso? Y sobre todo que te digan que se va que se va, que lo que le preocupa más al gobierno o a la coalición de gobierno es tratarlo rápidamente, eh, entendemos que, bueno, que sí, como tú dices, hay sectores de la población que a medida que se van consustanciando con lo que significa el proyecto que está a estudio, bueno, empiezan a prenderse luces de colores, ¿no? Luces de preocupaciones. Estamos cerrando, arrancamos un poco tarde, pero bueno, remarcarle, recordarle, repasar que la agenda que yo tengo por acá está en la sede Está en central la del FA. página de... Sí, Ingresar a la página central del FA y allí va el Frente Amplio Te Escucha y aparece en la localidad. Es muy importante que la gente vea este cronograma para poder participar e invitar a algunos que anden por allí en las inmediaciones que se sumen a estas ruedas. y, y como sé que también a ti te escucha y te ve empleistas de todo el país, de repente te pido que leas el día jueves a las 19 horas se cierra la jornada con un activo de militantes, donde vamos a estar presentes todas las compañeras y compañeros de la delegación que va a estar en San José para intercambiar con los enfrentamplistas de estos aspectos. Es muy importante la escucha con la sociedad, pero también la escucha y la síntesis de los frentamplistas para seguir trabajando en la sociedad con los ¿A qué hora principales es? problemas. 19 horas, el jueves, es el cierre. Jueves 3 de noviembre, localidad a las 8, A a las las 8 es, 9, o a sea, las es el 5, a las cierre, lo 18, último. reunión con la directiva Car Club. ¿No lo veo? Está al final. 18 horas, reunión con integrantes del sindicato Adión. Mm. Capaz que la otra hoja, bueno, pero ya lo dijiste tú. Ahora voy a tratar de ayudarte el día jueves, acá, jueves, Jueves 3 de noviembre, localidad Ciudad San José. Silvia Nani y actividad Eduardo de Brenta, de todas las mañana en la radio. delegaciones. A las 19 horas, el encuentro nos escuchamos entre los frentes amplistas de San José, actividad abierta en el Kart Club de San José. ¿Ah? Eso es la última actividad del jueves 3 de noviembre, porque vamos a estar en 3 delegaciones durante todo el jueves, eh, con la senadora Silvia Nane, Eduardo Brenta, eh, el senador Daniel Caggiani, Lilia Leitz, Raquel Banchero, y finalizamos. eh, Después hay parte de estos grupos que están en Chamizo y San Gregorio, y a las 19 horas, el jueves estamos entre San José, Chamizo y San Gregorio. Finalizamos en San José, en el Car Club de San José. Actividad El abierta a todos jueves. los frentes amplistas. El jueves. Bien. El viernes en San José, en Ituzangó, Rodríguez, Ciudad del Plata y Ciudad de San José. Esas son las actividades y las localidades que vamos a estar entre jueves y viernes en ese programa. Titular, la semana que viene, Semana que viene a titular, Rivera nos vamos, a Rivera nos vamos. a Ya estamos Rivera. trabajando la agenda de Rivera. Y la Bien, es otra importante para ir semana, adelantando camino. y la otra semana Salta. Y la otra semana Salto. Nos vamos. Nos vamos. Gracias, Un Aníbal. abrazo, Muchísimas gracias por el aguante. Gracias por estar ahí. un abrazo a la distancia. Gracias a ustedes por estar todos los días con esa gotita de intercambio y de hablar de los temas que a la gente le importan, y de eso se trata Mañana te lo siempre. vas a perder porque está en otra, pero mañana tenemos un programón, porque mañana está Patricia Totorica hablando de género, mañana está Pablo Anzalone hablando de salud comunitaria,
Y el cierre mañana con Pepe Vallardi hablando de internacionales. Vea, tienes ahí una potencia, un Ah, programa potente. Bueno, potente, saludos, bueno, Raúl. gracias. Con un abrazo, saludos. Gracias, gracias.